Bien, mis hermanos, pues ya estoy conectado. Vamos a comenzar entonces con esta reflexión a raíz de el Angelus, o la reflexión que hace en el Angelus el Papa Francisco los domingos. Este domingo pasado, 25 de junio del 2017, simplemente se lució el Papa porque da elementos de gran valor que le van a servir, repito, como les anuncié antes de la transmisión, a los evangelizadores a tiempo completo, misioneros, consagrados, laicos que evangelizan. Pero sin lugar a dudas, aunque no evangelices a tiempo completo, te servirá algo, te ayudará de algo. Voy a comenzar con las primeras frases que dijo el Papa Francisco el día de ayer en el Angelus. Dice el Papa Francisco: en el Evangelio de hoy, en este caso del domingo pasado, que fue Mateo 10 del 26 al 33, el Señor Jesús, después de haber llamado y enviado en misión a sus discípulos, los instruye y los prepara a afrontar las pruebas y las persecuciones que deberán encontrar. Paro aquí. Es interesante que el Papa repare en el hecho de que Jesús no solamente llama, sino que antes de lanzarte a misionar o a evangelizar, te instruye y te prepara. ¿Con qué fin? Con el fin de afrontar las pruebas y las persecuciones. Generalmente cuando no se pasan las pruebas y las persecuciones, puede venir a raíz de que no hubo una instrucción y una preparación seria al respecto. Aquí en la instrucción no hay que reducirla a una mera cuestión intelectual, ¿verdad? Yo conozco tanta gente, por ejemplo, inclusive consagrados que tienen mucha teología, etcétera, y no han perseverado a la hora de las persecuciones y de las pruebas. Entonces aquí la instrucción y la preparación que hace el Señor no solamente es intelectual, incluye intelectual, ¿verdad? Incluye. Pero ahora me está sonando aquí la luz. Por fin, que no, si no es una cosa es otra. Bueno, voy a continuar. A ver, déjenme ver. Es que yo no sé qué voy a tener que hacer aquí. Ya ven que las otras transmisiones a veces se me apaga porque es por sensor esta aula. En fin, vamos a ver. Si se apaga, pues me voy a tener que parar a mover para que no se apague la luz. Entonces, en fin, estaba mencionándoles de que no solamente es una preparación. Me dicen que no me deje distraer, pero se va a apagar la luz. ¿Ok? O sea, entiendan que esto tiene sensor. Entonces, tiene que haber un cierto movimiento, porque si no hay un cierto movimiento durante un tiempo se apaga la luz. ¿Ok? Digo, o si quieren que se apague la luz, y yo no tengo problema en darla a oscuras, ¿verdad? Al fin y al cabo es el mensaje. Entonces, en fin, la cuestión está en que aquí el Papa Francisco está haciendo la referencia de que el Señor ciertamente llama, pero no lanza así nada más al llamar, sino que instruye y prepara para que se puedan afrontar las pruebas y las persecuciones. Y les hacía la referencia que la instrucción y la preparación no solamente incluye, pero no es solamente intelectual, ¿verdad? Porque no hay garantía en el hecho de que estés bien formado y que perseveres en las pruebas y las persecuciones. Ayuda a estar bien formado en muchas veces. Pero aquí la preparación, lo diré más adelante, sobre todo incluye en la intimidad que se tenga con Él, ¿va? Eso es verdaderamente la preparación, en la instrucción mayoritaria o la mejor instrucción, aunque no se quita la instrucción intelectual. Repito esta parte, ¿va? Para que no se malentienda. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que cuando generalmente hay una instrucción, un llamado muy intenso, una conversión después de un retiro, pues sobra el ánimo para ponerse a evangelizar. Ya muchos quisieran estar evangelizando, dando charlas, yéndose de misión, iniciando ministerios, etc. Y muchos se me han ofendido, a muchos de que los veo así, en donde yo les digo, mira, no te voy a frenar las ganas que quieres trabajar, pero
Me parece que este tiempo va con vías a poder prepararte primero. Es decir, trata de educar tu emotividad en este sentido, porque una emotividad, sobre todo suscitada después de una conversión, es muy fácil que tú te quieras lanzar a los leones, y cuando estés con los leones, pues no vas a soportar las pruebas y las persecuciones, ¿verdad? Es decir, por una cuestión de ingenuidad. Eh, ¿Saben qué? Voy a quitar los comentarios aquí porque si no me voy a estar distrayendo porque hay cada comentario. este, eh, entonces, ahora bien, este es un primer obstáculo a la hora de misionar, el hecho de lanzarse a la misión sin una instrucción y una preparación que, repito, subrayo, no solamente es intelectual, ¿verdad? Sino que también, desafortunadamente, hay gente que inclusive puede estarse formando, ¿eh? Hacen cursos con las diócesis y toda la cuestión, pero solamente lo quieren como para llenar la lista, ¿verdad? Como para poner check, 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 ¿verdad? Listo, curso de esto, curso del otro, curso de esto. ¿Por qué? Porque están viendo la evangelización con un fin de que les sirva para vivir de eso. Hay que decir las cosas como son. Yo conozco gente que van pasando cursos en su parroquia, ya los mandan a la diócesis, etcétera. ¿Para qué? Para que después ser unos empleados dentro de la parroquia, etcétera. O sea, no es por ardor por las almas. Es ir pasando de cursos, ir pasando de instrucciones en este sentido para poder vivir de esto. Incluyendo a gente consagrada, que eso es mucho más grave porque estamos hablando de una vocación en este sentido, ¿va? Una vocación de vida. Pero hay que decir la verdad. Y a mí no me cuentan de eso. Hay varios seminaristas que están dentro del seminario para solventar sus necesidades básicas. Y más aquí en Estados Unidos. Hay muchos, inclusive de Latinoamérica, que se vienen no por ardor de las almas. Hay sus excepciones, ¿eh? Se vienen para acá porque pues acá mínimo pues van a tener casa, vestido, sustento, un seguro médico, etcétera, etcétera. Eso incluyendo no van a soportar las pruebas y las persecuciones, pero para acabarla yo personalmente lo consideraría inclusive pecado. Yo personalmente, digo, me puedo equivocar, pero yo personalmente lo consideraría pecado. Una especie como de simonía, básicamente, ¿verdad? Es grave. Pero bueno, también laicos que se están dedicando a evangelizar, cantantes católicos, predicadores, entre comillas, porque ya saben que estrictamente no se les tendrá que decir predicadores, no me voy a meter ahorita nuevamente en el aspecto del derecho canónico, pero bueno, lo que se dedican a evangelizar, hay que decir la verdad, muchos se están dedicando a la evangelización y más en los países como Estados Unidos por sacar plata, por vivir de eso. Y en estos pueden estar preparados, pueden pasar cursos, pueden pasar un montón de filtros de las diócesis, pero solamente es por llenar la lista. ¿Para qué? Para que puedan vivir de esto. Esos, cuando lleguen las pruebas y las persecuciones, van a ser los asalariados que Jesús menciona en la parábola del buen pastor, ¿verdad? Sí, listo, están cuidando las ovejas, pero no llegue el lobo, porque son los primeros para correr. Porque no estaban por amor a las ovejas, estaban por amor al salario, que es diferente. Y les decía en la anterior transmisión, que la tuve que cortar porque me estaban entrando llamadas, no había quitado el aspecto de la llamada, de que hay un cantante católico con el cual comulgo mucho. Es más lo que me une a él que lo que tengo de diferencias, pero te he de decir que tengo diferencias en cuestiones que él predica y en cuestiones de cómo él se maneja. Pero esto lo digo no para estar yendo contra él, sino para que contraste con el piropo, si quieren decir, que le voy a decir ahora. Pese a que no estoy de acuerdo en algunas cosas que dice o en cosas de cómo se maneja, tengo que decir que le admiro a este cantante que es Martín Valverde, conocido por muchos de ustedes, porque si algo tiene Martín Valverde es ese hombre está en una continua formación. Ha tomado en serio su ser de evangelizador a tiempo completo.
Yo le detecto cosas que dice, que digo, esto es una cita del documento de Aparecida, sobre todo. Los documentos de Latinoamérica se ve que se los empina de toditos, ¿verdad? Muchas veces inclusive él cita la fuente, ¿va? Pero muchas veces digo, esto no le salió de la cabeza, esto está en el documento tal, tal, tal. Y lo triste es ver a tantos cantantes católicos que, por ejemplo, supuestamente van tras los pasos de Martín Valverde en esto de evangelizar a través de la música, pero solamente le copian los eslogans. El típico, ¿a cuántos cantantes católicos no les he escuchado aquella de, si ese aplauso fue para mí, bien. Si es para para el Señor, se quedó muy corto. Un aplauso más fuerte. Uy, esa se le ha escuchado a cantidad de cantantes católicos. No estoy diciendo que esté mal. Listo. Pero digo, si le vas a copiar algo a Martín Valverde, cópiale también la disciplina y la responsabilidad en formarse. Ese hombre lee. Ese hombre se está formando. No, muchos cantantes católicos simplemente copian eslogans. Son una burda piratería, una burda copia de Martín Valverde, por poner un caso. Entonces, esta cuestión es importante a la hora de misionar, porque si no, no se van a pasar las pruebas y no se van a pasar las persecuciones. Simplemente son entretenedores religiosos, ¿verdad? Es decir, usan la música católica como pretexto para vivir de ello. No por amor a las almas, no por servicio a la iglesia. Les ponía también un ejemplo con respecto a otras profesiones. Yo les decía, ¿quién se quisiera operar o intervenir una cirugía por un doctor que tiene 20 años sin agarrar un solo libro de medicina? Digo, doctor, graduado está. Si tú me dices que no te pones porque no es ni siquiera doctor, pues yo te entiendo. Pero vamos, es doctor, está graduado. Pero ¿te dejarías meter el bisturí por un doctor que tiene 20 años sin agarrar un solo libro de medicina? Pues lo mismo con el aspecto de la evangelización. Hay tantos que se lanzan en la evangelización sin prepararse, y repito, no solamente a nivel intelectual, a nivel espiritual lo voy a hablar más adelante, que es lo más importante, y esos deben de saber que las embarradas con las que se van a llevar a las ovejas tendrán que dar cuentas de Dios, tendrán que dar cuentas delante de Dios sobre eso. Pero también aquellos que sí se forman, pero solamente por llenar la lista, los requerimientos de las diócesis, etcétera, porque quieren vivir para eso. O sea, no se formaron por amor a las almas. De hecho, una vez yo le escuché a un sacerdote, cuando yo estuve en el seminario en mi adolescencia, le escuché a un sacerdote algo bien interesante, que él decía, cuando ustedes vienen a formarse, ustedes no vienen a aprender de mí, dando profesor como tal. Si verdaderamente aman las almas, ustedes tienen la bibliografía, ya van más adelante de lo que yo voy a dar la clase. Ustedes vienen a despejar dudas de lo que ustedes ya mismo, por propia pasión, se están formando. Yo ciertamente, yo creo que es una gracia de Dios, el Señor siempre me ha dado el gusto por este aspecto de formarme y del estudio. De hecho, la inmensa mayoría, yo creo puedo decirles, el 80% de mi formación ha sido más personal, autodidacta, que en clases o cursos, ese tipo de cuestiones, ¿va? Yo no tengo títulos, para empezar, ni me interesan. Entonces, me acuerdo inclusive en un seminario, ya estando como misionero laico como ahora, que les pedí si me permitían poder estar recibiendo clases sin que me dieran créditos ni graduación, etcétera, no solamente por el hecho de estar formándome. No me permitieron, pero yo digo, ¿cuántos evangelizadores necesitan encenderse por las armas y formarse no por sacar un título de teología, no por estar bien con la diócesis en los requerimientos,
sino por profundizar en lo que se forman, por tener los recursos para poder beneficiar a las almas. Desafortunadamente no es así, no es así, y aquí incluyo inclusive a sacerdotes, a seminaristas, porque miren, si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Me consta que hay seminaristas que están dentro de un seminario, no por realmente ardor a las almas por ser sacerdotes y lo que esto implica pastoralmente, sino porque tendrán sus necesidades personales cubiertas, tendrán casa, vestido y sustento, y en algunos países, como aquí en Estados Unidos, hasta su seguro médico. Esto me parece, en mi punto personal de vista, me puedo equivocar, que inclusive sería pecado. Sería pecado. Así que si tú eres seminarista, si tú estás entrando en la vida religiosa y no estás principalmente por el ardor a las almas, por la salvación de las almas, por servir a la iglesia, por gastarte en el servicio a Jesucristo, déjame decirte, vas a ser uno de los asalariados que menciona nuevamente la parábola del buen pastor. Ya te veo cuando venga el lobo, ya te veo cuando venga el lobo de la pobreza, de la persecución, de la incomprensión. Patitas, ¿para qué te quiero? Vas a salir corriendo. Pero porque fuiste un asalariado desde el seminario, compadre, o desde el noviciado, si eres religioso o religiosa. Entonces es bien importante entender esta primera parte que dice el Papa Francisco en el Angelus de ayer. El Señor Jesús, después de haber llamado, puede ver el llamado, y enviado en misión a sus discípulos, los instruye y los prepara, los instruye y los prepara. Y la instrucción, repito por tercera vez, no se limita a lo académico, incluye lo académico, pero sobre todo es instruye y prepara en el ardor de la propia misión, que es lo que te saca a flote en las pruebas y en las persecuciones. Voy a continuar con lo que dice el Papa Francisco. No, perdón. Déjenme ponerles el ejemplo que también estaba poniendo antes de cortar la anterior transmisión, que es fundamental. En el caso de líderes de ministerio. Líderes que hacen todo. Organizan retiros, congresos, etcétera, pero nunca participan de ellos. Cuando están dando las charlas, cuando está el momento de oración, no, ellos están poniendo sillas, revisando tickets, contando dinero, o si en dado caso están grabando nada más. Pero no están centrados recibiendo. Y les platicaba una experiencia bella que tuve en Mississippi, si no mal recuerdo. Una comunidad que iba a hacer un retiro que yo iba a estar dando por 2 días, y yo les dije, tenían algunos problemas, de hecho por eso me pidieron el retiro, y yo les decía, miren, ¿saben qué? Les voy a pedir a los líderes que también estén en el momento de las charlas. Yo sé que se tiene que preparar comida, poner las mesas, etcétera, pero mira, terminamos la charla y después todos cocinamos y todos ponemos sillas y levantamos mesas y todo lo que ustedes gusten y quieran. Y me llevé la hermosa sorpresa que me dijeron, no va a ser necesidad. Todos los líderes vamos a estar escuchándote. Porque aquí, cuando nosotros los hispanos, la comunidad hispana tiene un retiro, la comunidad anglosajona, los americanos, son los que preparan la comida, ponen sillas, mesas, preparan todo eso. Y viceversa. Cuando ellos tienen sus retiros y sus eventos y todo esto, nosotros nos ponemos al cargo de los baños, de la comida y todo ese hermosísimo ejemplo de parroquia. Hermosísimo ejemplo de parroquia es ese. Entonces, porque yo, por una parte, entiendo que los líderes a la hora de los eventos y todo esto andan arriba y abajo y etcétera, pero nunca se forman. Entonces, estos son ministerios de parroquia, radios católicas o televisiones católicas que hacen congresos, etc. Yo a veces no veo a los líderes ya no en la capilla del Santísimo, ni siquiera escuchando la charla. ¿Y eso en qué afecta? A mí no me cuentan, yo lo he sabido de primera mano. Ya preparan los eventos, no tanto por el fruto espiritual, empiezan a preparar los eventos, ¿cuál es lo que me va a traer más gente?
A que fulanita, esta cantante, más este predicador, oye, este predicador es profundo, sí, sí, pero pues como que no le atrae tanto a la gente, o no es conocido por la gente, pues no hay que invitarlo, ¿ah? Ese tipo de decisiones se empiezan a tomar porque están huecos, vacíos, estos líderes de estas radios o de estas televisiones o de estos ministerios. Y repito, yo sé que a la hora de organizar uno anda arriba, para abajo, etcétera, pero por eso, acto seguido, lo que voy a estar diciendo, el aspecto de la instrucción implica un día a día. Precisamente porque los días de cuando están en el evento, los congresos, etcétera, son demasiado agitados, sobre todo para los líderes, los servidores, tienes que tener una vida espiritual continua, diaria, de profundizar en esto. Porque es irónico que a veces los más huecos y los más vacíos no son la gente que asiste a esos congresos o esos retiros, sino los líderes que preparan y organizan esos retiros. Terrible, terrible. Si esos líderes no entienden esta parte, terminarán vacíos, huecos. Y a la hora de que lleguen las pruebas y las persecuciones, patitas, ¿para qué te quiero?, van a salir corriendo. Eso sí, con mucho billete. Porque muchos de ellos nomás están atrás del negocio. Viene la siguiente frase del Papa Francisco, que la que da título a esta transmisión. Sigue diciendo el Papa Francisco: ir en misión no es hacer turismo. Ir en misión no es hacer turismo. Ya he hablado yo de esto en cuanto a mi experiencia al respecto de hacer misión y porque yo no hago turismo. Inclusive yo no lo imponía a todos. Esas son mis razones personalmente, ¿va? Pero vamos a profundizar por si esto le sirve a algún evangelizador. Primero les cuento algunas experiencias, ¿va?, personales, que ya tengo callo en todo esto. Me ha tocado algunas ocasiones en donde he invitado, y ahora por lo general no invito, al menos conmigo, los redirecciono a otras personas, ¿va? Pero ya yo estoy curado de espanto, ¿va? O sea, como dicen, la burra no era arisca, sino la hicieron. Y y a veces yo invitaba a ciertas personas, evangelizadores, a que uno se iba a tener una misión en tal parte, y le digo, vámonos. Y así te van conociendo también, etcétera. Una de las experiencias un poquito más duras fue con una persona. Evidentemente aquí no voy a decir los nombres, es simplemente por poner el caso para hacerme entender. Esta persona, sin lugar a dudas, con un talento para la música católica y todo, muy, muy bien. Y fue una misión que iba a tener en Nueva York. Yo nunca percibí que esta persona tuviera una agenda escondida, que realmente le interesara Nueva York por Nueva York y no por las almas de Nueva York. No les puedo decir la tensión, ¿verdad? No se quiso quedar ni siquiera en la casa que nos estaban hospedando, se fue con una amiga que recibe muchos misioneros, etcétera. Evidentemente más cómodo la situación. Y pues bueno, fue una cuestión de puñaladas en la espalda también, etcétera. Y que tú dices, compadre, y estos son nuestros evangelizadores. Estos son nuestros evangelizadores, que están más planeando ir a Times Square que la charla o el retiro que vamos a tener, que ya está agendado. Falta ardor en las almas. Y el problema es de que muchos misioneros, muchos evangelizadores consagrados y laicos entienden que la misión es simplemente el pretexto para hacer turismo, o es el pretexto para poder hacer contactos y referencias en ciertos lugares por ciertos planes que tienen después. Esta persona después hizo buenos contactos ahí en Nueva York y le sacó fruto, ¿verdad?, a eso. Y fíjense, yo le decía a una amistad que estuvo involucrada en este aspecto, si me lo hubiera dicho desde el principio, tranquilo, no hay problema. Sé que no voy a contar
al 100% en esta misión con esta persona. Trae su agenda. Tiene también otra carrera secular que quiere seguir trabajando y pues bueno, en Nueva York puede hacer buenos contactos, etcétera. Tranquilo, no es pecado. Si puedo darle la mano, adelante. Lo terrible es que esas intenciones de turismo, de hacer contactos para su carrera a nivel secular, etcétera, las haya envuelto con una supuesta razón de evangelización, de misión. Que en el corazón tenía más ir a ver una obra de Broadway que a los ecuatorianos sencillitos de tal parroquia. Sí fue, para cumplir. No, fue un desastre, fue un desastre. Y así me han pasado unas cuantas. Digo, ya unas cuantas, no puedo decir que muchas, porque digo, muchas veces soy idiota, pero no tanto. Entonces yo ya estoy arisco en unas cuestiones de eso. Ya más mejor, yo digo, bueno, si esta persona quiere evangelizar, mejor lo pongo con unos contactos, etcétera, tú ve, etcétera, tú arréglate. A veces terminan haciendo meramente negocio, contactos, y se vuelve esto básicamente una mundanización de la evangelización, ¿verdad? El ardor verdaderamente por las almas no, están por otras razones, ¿verdad? Entonces, además, que algo que me parece pues bastante duro, por ejemplo, seguir poniendo el caso de Nueva York, tengo una amistad que es muy generosa, muy generosa para recibir misioneros, misioneras, cantantes católicos que a veces ni siquiera se conocían, etcétera, y que yo los he redirigido para con ella porque esta persona pues realmente trabaja bastante. Pero una vez hablando con esta persona, con esta amistad, yo le hacía ver de que se preparara mucho en, por ejemplo, misa diaria, en su oración, porque iba a poder tener puñaladas por atrás. Porque le digo, te estarías mintiendo a ti misma si no reconocieras que muchas personas de estos evangelizadores, de estos cantantes, te tienen como excelente amiga porque tú representas una cosa, Nueva York. Si tú estuvieras por ponerte uno de los lugaritos chiquitos, Immokalee en la Florida, ahí con los trabajadores del campo, o en Homestead en Florida, o en Soledad, California, pueblitos pequeñitos que son solamente puros inmigrantes. O sea, ¿tú crees que estos cantantes y evangelizadores católicos estarían tan atendiendo a la amistad que tienen contigo, cómo estás, y arriba y abajo, etcétera? No, yo creo que te tienes que decir la verdad. Muchos de ellos son tus súper amigos porque tú les representas Nueva York. Hay que decir la verdad. Hay muchos que seguramente han sido genuinos. Y así tú estés en un pueblito, te han valorado como persona, no simplemente como un escalón para ellos darse a conocer, ¿verdad? Y todo esto a raíz de esta frase del Papa Francisco: ir en misión no es hacer turismo. Ir en misión no es hacer turismo. Esta persona que yo les conté que iba más por una agenda neoyorquina que por la evangelización, hay que decirlo, en su corazón no tenía puesto la palabra, el entendimiento de lo que implica misionar, sino tenían la palabra más turismo, vamos a decir la verdad como es. A esta amiga llegan muchos evangelizadores no por el hecho de evangelizar. La evangelización es simplemente la envoltura para poder llegar a Nueva York. Eso es terrible. Esto es terrible. Primero porque se engaña a la gente. Además muchos hacen puro negocio de esto para acabarla. Y sobre todo, me voy un poquito atrás a las palabras del Papa, porque no van a poder afrontar las pruebas y las persecuciones. No van a poder afrontar. No arden al final por las almas. Una vez le escuché a Fray Nelson, déjenme ver cómo voy de tiempo, a Fray Nelson platicando con él,
inclusive me parece que también lo ha dicho en algunas charlas, de que él tampoco hace turismo. A mí cuando me lo dijo, yo suspiré porque dije, no soy el primer loco. Fray Nelson tampoco, también no hace turismo. Pero la razón me encantó, la puso de manera poética y dice, porque hacer turismo es una forma de descansar. En cambio, no hay mayor descanso que estarse gastando por las almas. Perfecto, hermoso, eso tendría que ser. Yo podría poner una paradoja, porque evidentemente las misiones son desgastantes, a veces por los viajes, por tantas cuestiones, ¿va? Estas últimas veces misiones que he hecho y que voy a hacer, por ejemplo, para el norte de California, vamos, casi llego sin espalda de manejar tantas horas, ¿va? O sea, desgasta uno físicamente, desgasta uno también la voz, a veces que uno tiene que dar 3, 4 charlas, lo que sea, se desgasta, pero al fin y al cabo yo puedo decir que ese desgaste es mi descanso, por el simple hecho de saber que esto va por la salvación de las almas, por amor a Jesucristo. Entonces, me encantó la manera como lo dijo Fray Nelson, ¿eh? Él no necesita estar haciendo turismo, porque turismo es una forma de descansar. Y para él, el mayor descanso ya es estarse gastando por las almas. Estarse gastando por las almas. Eh, Ahora bien, hago un paréntesis o una nota al respecto. Muchas veces, por ejemplo, cuando he hecho misiones, vamos a quedarnos en Nueva York, podría hablarles de tantos lugares, pero de Nueva York, me han visto en Times Square, en Grand Central, esos lugares así turísticos, pero lo mío es con maña totalmente. A mí qué me interesa cuántas lucecitas hay en Times Square. Nunca he ido a una obra de Broadway, como tantos evangelizadores sé que se las avientan, ¿verdad? Les repito, no es pecado hacer este tipo de cuestiones, pero no me mezclen evangelización con hacer turismo, que es lo que está diciendo aquí el Papa. No te agarres de la misión como el simple pretexto para ir a turistear, ¿verdad? Esa es la única cosa, se te pide honestidad, nada más. Eh, Sino que, bueno, a veces me gusta meterme ahí precisamente porque el ambiente de los turistas, pues, si yo les contara de experiencias, de las que me he encontrado, etcétera, son campos absolutamente de misión. Fíjate que es diferente envolver tus ganas de ser un turista en una envoltura misionera o religiosa y de pronto si en el teatro de la obra de teatro que tenías como prioridad te encuentras una causa y evangelizas, tú dices, no, yo he evangelizado sí, pero bueno, no ibas con el interés de evangelizar, te salió una liebre y pues ya, listo. Menos mal que usas para evangelización eso cuando te sale la ocasión. A diferencia de irte a meter ahí con el propósito de evangelizar. Y no significa de dar bibliazos, eso ya lo tocaré después, ¿verdad? Que evangelizar no es hacer proselitismo. Es más, les pongo un ejemplo porque esto pasó ahorita. Uno de los chicos que bloqueé, ya ven que ayer compartí un video de una amiga que es protestante, pero que tiene videos muy buenos en cosas que tenemos en común con los protestantes. Y bueno, puse ahí un discurso, ¿eh? Porque sé que me iban a salir los puritanitos, etcétera, los protestantifóbicos. Además, esta amiga protestante no es catolifóbica, es madura, inclusive no tiene reparo en leer a santos católicos si es necesario, o a gente católica como Chesterton. O sea, es una persona, es joven, pero al fin y al cabo me parece con más madurez que muchos católicos, ¿no? Entonces, claro, hay protestantes que literalmente están terribles, que son catolifóbicos, etcétera. Pero no, esta es la excepción. Y no me va comentando hoy, ahora en la mañana una persona diciéndome, esperaría otra cosa de ti, más bien esperaría que la estuvieras evangelizando para hacerla católica, al estar compartiendo esto de una protestante, por qué no mejor promover lo católico? Para empezar, compadre, bueno, ya no se lo dije, yo lo bloqueé, rapidito, al cuartito de los bloqueados, porque lo advertí. Para empezar, uno, yo promuevo cuestiones católicas, cantantes católicos y con mucha frecuencia, ¿verdad? Segundo,
los católicos no somos proselitistas. Y esto no lo digo yo, lo han dicho los papas. El Papa Benedicto decía que el Evangelio no llega por proselitismo, sino por atracción. ¿Verdad? Que yo quisiera que esta amiga protestante fuera católica en lo más profundo, pero no porque quiero que sea de mi gremio, sino porque sé que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Ahora, ese deseo que tengo me va a llevar a la marrullería de hacer estrategias, de a ver cómo la jalo para que se haga católica. Eso es repugnante. Eso no es evangelizar. Eso es hacer proselitismo. Los protestantes en su mayoría sí hacen proselitismo. Los sectarios sí hacen proselitismo. Van a ir con la caña a pescar. Y eso es terrible porque a veces ni siquiera se preocupan por la persona. Quieren poner números. Yo he traído a tanta gente, etc. No les interesan las personas con sus historias. Conozco aquí en California uno de los mejores psicólogos católicos laico, porque conozco psicólogos sacerdotes tremendos, pero como laicos yo creo que es uno de los mejores, y no el mejor que conozco yo personalmente. Se llama el doctor John Izaguirre, o Juan Izaguirre, es español. Él se casó con una americana protestante, pero súper formada, que se formó en Jerusalén, etcétera. Tremenda la mujer. Se casaron por la Iglesia Católica, lo que le llaman matrimonios mixtos, para que él pudiera seguir comulgando. Él nunca forzó a su mujer, nunca hizo estrategias para hacerla católica. Hoy esta mujer solita se ha hecho católica. O sea, como católicos tenemos que entender que la evangelización no es una cuestión de estrategias y cómo te lo jalas, etc. Porque para empezar, nadie convierte a nadie. La conversión es una obra del Espíritu Santo. Y cuando yo veo comentarios como el que me comentó en la mañana, no, mejor esperaría que estuvieras intentándola convertir, compadre, ¿qué me crees? Ella es mi amiga. Para empezar, amistad. Amistad es crecer en la virtud. Y hay virtudes humanas con las cuales inclusive podría estar creciendo con un ateo. Esto significa que no deseo que un día fueran católicos, es lo más profundo en mi corazón, porque sigo creyendo y siempre sostendré que la única iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica, que no da la misma ser católica que protestante, o católica que budista, o católico que ateo, etc. No da la misma. Pero de ahí a pasarse a la marrullería del proselitismo, de poner estrategias para llevarla para tu molino, eso es humillante. Fíjate qué diferente trabaja Dios con nosotros. Porque nosotros que nos decimos católicos y nos revisamos en nuestro pasado, vamos a ver cómo Dios ha sido paciente en llevarnos. Paciente en llevarnos. Se ha enfocado no en estrategias para activarnos bien en nuestra fe católica, no. Nos ha activado a través de su amor, de su misericordia, también de sus correcciones, ciertamente. Entonces, todo esto a raíz de que muchos hacen turismo en vez de evangelización. Y estos que son turistas vestidos de misioneros o de cantantes católicos como tal, pues evidentemente no tienen un espíritu de misión en el hecho de evangelizar. Evangelizan si se les presenta a alguien en el teatro de Broadway, pero nunca van a un teatro de Broadway con la intención de evangelizar, no de forma proselitista, con el testimonio, con tantas otras formas, ¿va? Me llevaría muy largo en explicarle al menos de lo de mi experiencia, ¿va? Pero cada sitio es una prioridad de llevar a Jesús de manera explícita o implícita. Un evangelizador, como dice la Sagrada Escritura, tiene que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y esto no significa estar dando bibliazos, ciertamente, pero tampoco significa, no, tú vive la vida, ya diste el retiro, etcétera, pues ahora a descansar, voy a ver una obra en Broadway, o me voy a la playa, o cuál es el lugar turístico de esta ciudad, etcétera, y me voy a descansar, separándolo del hecho de la evangelización misma.
No, 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 no. Es que muchas veces yo he ido a descansar y de pronto he evangelizado a personas. ¿Y tenías el propósito de evangelizar o simplemente evangelizaste porque te salieron al encuentro? Es decir, el ardor misionero no lo llevas las 24 horas. Eres de las personas que se quitan su evangelización o su carácter misionero después del retiro. Ahora es descanso, yo me voy a hacer eso, no me pidan hacer estas cosas. Y fíjate, una de las cuestiones, tengo un video hablando de esto. Y esto pasa inclusive con los consagrados, con los misioneros, consagrados y sacerdotes que a veces se reúnen entre ellos los compañeros y hablan de todo menos de Jesús. No, pues ¿cómo que quieres que hablemos de Jesús? Tuvimos 7, 10 años hablando de Jesús todo el tiempo. Igual con misioneros, evangelizadores, es triste. Yo lo he visto, nadie me lo cuenta. Que vamos después de una charla, lo que sea, y vamos a comer y todo eso, y se habla de cualquier otra cosa, pero de cualquier otra cosa menos de Jesús. ¿Qué quiero que estar metiendo a Jesús en todo de manera explícita? No, pero es interesante que a veces inclusive incomode. Es como que si estos evangelizadores dijeran, hombre, acabamos de tener 2 días de retiro, hemos hablado de Jesús, 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 y ahorita estamos descansando aquí en Times Square. Vamos cambiando de tema, no sé, vamos a hablar de los croissants que nos vamos a comer ahorita en este momento. Entonces, es tristísimo, es tristísimo. No son evangelizadores, no son misioneros que están ardiendo continuamente por amor a Jesús y por las almas. Y por lo tanto, tienen una agenda más de turistas que de misioneros. Me he alargado muchísimo, me faltan nada más como 20 minutos. A ver si me voy a tener que ir súper rápido. dice el Papa, sigue siendo el Papa Francisco: Jesús advierte a los suyos, encontrarán persecuciones. Los exhorta así: no tengan miedo de los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y no tengan miedo de aquellos que solamente pueden matar el cuerpo y no tienen el poder de matar el alma. Que fue lo del Evangelio de ayer, lo está comentando el Papa Francisco. Aquí solamente hacer una nota. Habla de no tengan miedo, no tengan miedo. Algo fundamental para aquel que quiere evangelizar. Porque, mira, vamos a ponerlo nuevamente agarrando el ejemplo de Nueva York. Muchos evangelizadores tienen miedo de ir a evangelizar a Nueva York, pero no pasar por Times Square. Digo, lo estoy ridiculizando, lo estoy haciendo ironía esto, pero en el fondo parecería eso. Tan parece esto que miren, esta es mi tercera etapa en California. Si junto todos los años de las 3 etapas que he vivido, a ver, déjenme ver, son 1, 3, 6, yo creo que alrededor de 7 años en las 3 etapas que he estado aquí en California, porque ya saben que también he estado en la Florida. En 7 años no conozco yo Disney. Digo, me acuerdo que di una vez un retiro en una casa de retiros que está más o menos cerquita de Disney, ¿verdad? De hecho, yo pasé por ahí. Pero no conozco Disney. Y me acuerdo que una persona que se dedica a la evangelización y me dice, ¿a poco no conoces Disney? Pero o sea, a mí me sorprendió, digo, ¿y qué pasa? ¿Me voy a morir o qué? ¿Me va a pedir Dios cuentas en el día del juicio de que tanto tiempo que estuviste en Los Ángeles, pegadito a Anaheim, y no fuiste a Disney? O sea, a veces tú te sorprendes, tú dices que esto me lo diga un ateo o una cosa de estas, ¿verdad? O alguien no formado en la fe. Pero que venga de misioneros, que venga de evangelizadores y se sorprendan que yo viviendo en Los Ángeles no haya ido a Disney. Mira, yo no tengo problema, pero me queda claro que cuando vaya a Disney tiene que ser un propósito concretamente de evangelización. Infiltrada, encubierta o explícita. Yo no sé cómo lo vaya a preparar el Señor. O la otra cosa que ha pasado. Cuando me han llegado a visitar algunas amistades que quiero conocer, por ejemplo, sí conozco los estudios universales, pero los conocí porque eran 2 amigos que me venían de visita y querían conocer los estudios universales. Ahí voy a llevarlos, pues.
Si no, no hubiera conocido los estudios universales. Hollywood, otra. Entonces me acuerdo que hasta un evangelizador, un amigo de Brasil, que quería conocer, estaba súper aficionado con esto, y vio Hollywood y las estrellas y me dice, yo me esperaba más. Y yo le dije, si supieras lo que yo quería, cuando te veía tan emocionado de que, ay, podemos ir a Hollywood y podemos ir a Beverly Hills. Y yo pues dentro de mí pues pensaba, ay compadre, digo, a ver, pues yo te voy a llevar. Pero qué bueno que fue honesto él mismo y dice, yo me esperaba más. Pues sí, ¿qué es Hollywood? Pues esto. ¿Qué es Beverly Hills? Pues mira, las casotas, lo que quieras, ¿va? ¿Tengo algo en contra de Hollywood o de Beverly Hills? No, bendito sea yo meterme ahí, pero por razones de evangelización. Repito, por eso estas cuestiones no les van a servir a todos. Yo no estoy diciendo que sea pecado, esto, que quede claro. Lo que yo digo es que un evangelizador, alguien que se dedica de tiempo completo a la evangelización, no puede andar haciendo turismo, compadre. No puede estar ilusionándose por este tipo de cuestiones y poniendo la evangelización simplemente como el pretexto para poder vivir y llegar a estos lugares. Entonces, muchas veces aquí estamos hablando de los miedos, muchos hay que decir la verdad. A veces tienen más miedo no tanto de no poder evangelizar bien, sino de estar en Nueva York y no poder ir a Times Square. Haber pasado por Los Ángeles y no haber ido a alguno de los parques, al mínimo el de, no me acuerdo ni sé cómo se llama, algo de Berry Farm, de Snoopy, o el que están haciendo de Lego, no, o sea, ya no se me haría raro. Antes me hubiera admirado, pero hoy no se me haría raro que un evangelizador, aunque no lo diga, en el corazón se quede decir, pasé por Los Ángeles y no pude ir a Hollywood, o no pude pasar a Disneylandia, a uno de los parques, etcétera, no me pude ir a comprar, no sé, una estatuita del Oscar, porque desafortunadamente he visto que pasa muchas veces eso. Además hay otro tipo de miedos que ya los he tocado en otras charlas, el miedo a la pobreza. Uf, y eso es terrible, porque un evangelizador que tiene miedo a la pobreza, cuando llegue la dama pobreza a tocar su vida, pues va a tener el pretexto excelente para simplemente hacer estrategias para lucrar. Que la evangelización, la salvación de las almas, puro choro mareador. Lo único que están buscando es plata y dinero. A estos les valdría decir, mira, agárrate otro trabajo para que no convierta la evangelización en un burdo negocio. ¿Que el evangelizador tiene derecho a su salario? Sí. Pero fíjate, tú estás por el salario y después por la evangelización. Hay que decir las cosas como son. Muy diferente. Verdaderamente evangelizar y acto seguido saber que uno tiene que tener una remuneración para mínimo vivir con lo necesario, a buscar la remuneración como pretexto a través de la evangelización. Son cosas muy distintas. ¿Y saben dónde se ve la diferencia? Precisamente en las pruebas y en la persecución, precisamente cuando llega la pobreza. Porque cuando el evangelizador se apanica por la pobreza, pero es que tengo familia, etcétera, bueno, pues entonces agárrate un trabajo. Yo conozco familias que evangelizan completitas, que han pasado por momentos de pobreza y no se rajan, pero verdaderamente porque están por evangelizar, por amor a las almas. Pero estos evangelizadores turistas, no hombre, no llegan ni a la esquina. Otros tienen miedos, por ese miedo a cerrarse su fuente de ingresos, son tan políticamente correctos que siempre se adhieren a las reglas de la burocracia, a veces excesiva, por ejemplo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Miren, yo sé qué hacer para que no me cierren ninguna puerta de ninguna parroquia y de ninguna diócesis, pero eso sería negociar mi conciencia. Eso sería estar volviendo mi evangelización en una simple estrategia para traer pan a mi casa. Y tengo que decir, ¿hay evangelizadores que lo hacen así? Sí. Muchas veces yo he tenido confrontaciones en ciertas cosas que hay que ser obedientes a nuestros obispos, etcétera, pero hay que reconocer cuando las cosas, en ciertas cosas que están mal, no nos podemos adherir, y menos cuando son cuestiones que implican pecado. Y a muchos yo les he tenido que decir, mira, tú no alzas la voz por esto porque dependes
de los favores que se te han hecho, sacerdotes o de la diócesis. Te quitarían el trabajo. Entonces, fíjate que el aspecto de los miedos no solamente es el hecho de que, ay, no nos van a cortar la cabeza si somos evangelizadores, compadre. Son otras situaciones aquí en Occidente, aunque no estamos muy lejos de que se nos venga pronto la persecución. Ya he hablado mucho de esto. Pero muchos empiezan con sus miedos a estar en un lugar de misión y no poder haber pasado por los lugares turísticos. No lo dicen, pero en el corazón lo traen adentro, ¿eh? Porque al fin y al cabo, cuando vienen las persecuciones, se muestran, se frustran por este aspecto. Otros a la pobreza, otros a que les cierren puertas en las diócesis. Entonces van predicando lo estándar, para que no incomode, ¿eh? Para no tener complicaciones. Y el espíritu profético, el ardor profético, que anuncia y denuncia, eso bien, gracias, ¿verdad? No se quieren cerrar las puertas de las diócesis, porque cerrarse las puertas de las diócesis o de X parroquia les representaría ya no cash. Hay que decir las cosas como son. Creo que se me fue el tiempo, pero bueno, 10 minutos, me voy a ir súper rápido. Dice el Papa, el envío de la misión de parte de Jesús no garantiza a los discípulos el éxito. Esto es sumamente importante. Así como no los pone a salvo de fracaso y de sufrimientos. Ellos tienen que tener en cuenta tanto la posibilidad del rechazo como la de la persecución. Esto asusta un poco, pero es la verdad. Es la verdad. Yo agregaría algo más a esto que dice el Papa. Los rechazos y las persecuciones, los fracasos en la evangelización son algo sustancial que, unidos a los sufrimientos de Cristo, dan más fruto que cualquier predicación, que cualquier canto, que cualquier oración, que cualquier taller, que cualquier retiro. El mejor ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con la patrona de las misiones. El patrono es San Francisco Javier, que realmente sí fue un misionero hecho y derecho en cuanto a que, vamos, hasta murió en misión, yendo a Asia. Pero la patrona, una monja de clausura, que no salía de su convento. ¿Por qué? Porque esa mujer, Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, todos sus padecimientos, todas sus pequeñas acciones, todo lo que ella era continuamente unida a los sufrimientos de Jesús en favor de los misioneros. De los misioneros. Entonces, cuando ves ciertos, por ejemplo, no voy a mencionar, un cantante católico que me decía en una comunidad que se molestó con la comunidad porque no le pudieron tener los micrófonos que él quería, etcétera. Yo estoy a favor de darle lo mejor al Señor con calidad. Pero hombre, a veces hay que decir la verdad. Muchos evangelizadores, sobre todo en el área de los cantantes, toman esto de, es que el Señor lo mejor, para no ser realistas en los contextos pastorales. Si estás en una ciudad y en una comunidad que te pueden tener las mejores bocinas, los mejores instrumentos, los mejores micrófonos, pues adelante, dale lo mejor al Señor. Pero quieren aplicarles esos mismos estándares a comunidades que muy apenas tienen para ellos vivir. Y me decían en una comunidad de X artista que se molestó, el muy digno, y casi anunciaba con no cantar porque realmente ese micrófono que era muy malo, que simplemente así no se le podía servir al Señor. Ridiculeces. Esos no han entendido lo que dice aquí el Papa. El envío a la misión de parte de Jesús no garantiza a los discípulos el éxito, así como no los pone a salvo de fracasos y de sufrimientos. Este cantante católico tendría que haber entendido que el Señor se iba a servir más de haber estado él cantando y que de pronto se le fuera la voz, porque tenía falla el micrófono. No, pero este cantante católico seguramente cree que solamente Dios trabaja en cuando su voz pulcra sale con una fidelidad auditiva excelente, etcétera, y todos lo escucharon bien.
payasadas. Payasadas. Desde luego Dios, cuando sale todo perfecto, trabaja, pero también va a trabajar en tus fracasos. Y hay tanto evangelizador y misionero que le corre al fracaso. No es que estés buscando el fracaso. Cuando digo corre al fracaso, no se trata de ser masoquista. Cuando llegan los fracasos, por favor, no te me pongas como diva. Y evangeliza con lo que se tenga. Por eso yo mucho les digo, todo lo mío es gratuito. Sé que esto me complica a mí, tanto en mi vida personal y mis necesidades básicas, como en el mantenimiento, porque todo lo que hago tiene costos, ¿verdad? Pero el día de mañana que no tenga, pues listo, nos quedamos sin página. Muchos se apanicarían. No, pero tanto te ha costado tener tantos suscriptores, tanta gente en YouTube, tanto etcétera. Cuando no se tenga, yo evangelizo con lo que tengan. No me voy a panicar. Existe el evangelio antes de mí y seguirá existiendo después de mí. El trabajo lo hace el Espíritu Santo, no Cristian Huerta. Y lo hace mientras con estos medios que tengo, pero el día que no tenga ni siquiera el teléfono para poder transmitir, bendito sea el Señor, será de otra forma. Pero tenemos sobrepoblación de evangelizadores que se andan con las payasadas, que a veces las cubren con esto de que al Señor con calidad, que etcétera. Y hay que darle con calidad, pero espérate, cuando hay esa calidad, con lo que tengas, compadre. O con la alimentación. Yo soy el mismo caso por enfermedades. Bueno, yo estoy pagando los platos rotos de una alimentación misionera, de comer absolutamente todo, de comer poquito, comer mucho, a veces no comer, lo que sea. Yo ahora trato de cuidarme más. Y cuando la gente puede dar la confianza y decirme que yo puedo decirles, mire, tantito esto, etcétera. Pero cuando no hay, no me voy a poner como diva. ¿Que te vas a enfermar? Pues me enfermo y me muero y punto, listo. Pero no nos podemos poner con esas ridiculeces a la misión. Porque esto no es entender que la misión implica fracasos, implica sufrimientos. Y que esos fracasos y sufrimientos unidos al dolor de Cristo en la cruz tienen más fruto espiritual, aunque nuestros ojos no lo vean, que toda tu evangelización, que toda tu predicación, que toda tu colección de CDs. Sigue siendo el Papa. El discípulo está llamado a conformar su propia vida a Cristo, fíjense. Esto está, no hacer carrera, no andar de turista, sino el discípulo está llamado a conformar su propia vida a Cristo, que ha sido perseguido por los hombres, ha conocido el rechazo, el abandono y la muerte en la cruz. No existe la misión cristiana en tranquilidad plena, te la repito. No existe la misión cristiana en tranquilidad plena. Para tanto evangelizador turista. No existe la misión cristiana en tranquilidad plena. Las dificultades y las tribulaciones forman parte de la obra de evangelización y nosotros estamos llamados a encontrar en ella la ocasión para verificar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Debemos considerar estas dificultades como la posibilidad para ser aún más misioneros y para crecer en aquella confianza en Dios, nuestro Padre, que no abandona a sus hijos en la hora de la tempestad. En las dificultades del testimonio cristiano en el mundo, nunca somos olvidados, sino que siempre estamos asistidos por la solicitud premurosa del Padre. Por ello, en el Evangelio de hoy, Jesús asegura 3 veces a sus discípulos diciendo, no teman, no tengan miedo. A veces cuando algunos de confianza, misioneros o evangelizadores o consagrados, inclusive sacerdotes, les he compartido algunas de las tribulaciones que paso y que me gusta mantenerlas en secreto precisamente para que tengan su fruto. A veces me causan ya risa o a veces me causa un poco frustración porque uno esperaría por parte de alguien que evangeliza a tiempo completo y más de un sacerdote o de un consagrado que te digan adelante y todavía te estás quedando corto. No, la mayoría se sorprende. ¿Y cómo le haces?
Y se preocupan. A más de uno, cuando hay bastante confianza, le digo, ay, compadre, no me salgas con esas payasadas. Seguramente tú no has visto lo que pasaron los buenos, porque hubo malos, los buenos misioneros que vinieron a evangelizar América. Fray Antonio Margil, que evangelizó la área de San Antonio, también varias partes en México. 6 viajes de la Ciudad de México a San Antonio, Texas, a pie. A pie. Ah, pero es que eran otros tiempos, no había avión, pero había caballo, compadre. Y para acabarla, este tenía fama porque iba descalzo. Era un franciscano pobre, pobre, pobre. Hizo, creo que fueron 3 viajes de la Ciudad de México a Costa Rica. San Junípero Serra. Llegó a Veracruz y le ofrecieron la corte real llevarlo en las carrozas. Él no quiso, se fue con sus compañeros a pie de Veracruz a la Ciudad de México. Ahí le picó un animal que le hizo una llaga que no le cerró de por vida. Y San Junípero Serra, fundador de aquí de California, fueron 52,000 kilómetros, 52,000 kilómetros lo que caminó. Entonces yo les termino diciendo a los demás confianza, ¿y te apiadas de mí por estas cosas que te cuento que vivo en secreto? No, hombre, o sea, yo no le llego ni a los talones a estos misioneros. Lo que me preocupa, ya creo que se va a apagar esta luz, a ver, el sensor. Yo le decía, lo que... Sí, se tuvo que apagar, a ver, vamos a ver. Yo no sé. Voy a ver si después sea algo para que no tenga que estar esto con el sensor aquí. Porque inclusive me saca y me descontrolo. En fin, aquí la cuestión está, los misioneros, inclusive, vamos a poner ya no del siglo XVI, si alguien me dice, no, pues que eran otros tiempos, etcétera. Los misioneros que están en Siria, en Irak, en China, en Nigeria, en tantos países que tienen persecución. Y que tú te asombres porque yo en secreto vivo esto y esto y esto y esto y esto, compadre, tú déjaselo a mi mamá, si lo supiera, claro está, o déjaselo a mis familiares, o déjaselo a amistades que me estiman mucho, pero que no arden por la salvación de las almas. Pero tú, evangelizador, tú, sacerdote, te admiras por lo que hago, cuando esto que hago no le llega ni a los talones, ya no a los evangelizadores del siglo XVI, sino a los que están ahora mismo exponiendo la vida en Siria, en Irak. Es que te asombras a lo que hemos llegado en la evangelización, en la misión. Somos burguesitos misionando. Que no, que el aire acondicionado, que ciertas cosas, ¿verdad? Que si no me pagas la comida en el viaje, tristísimo. En fin, se me fue el tiempo. Esa es una hora. Vamos a rapidito, déjenme les digo alguna otra cosa. Dice el Papa, también en nuestros días, hermanos y hermanas, está presente la persecución contra los cristianos. Nosotros oramos por nuestros hermanos y hermanas que son perseguidos y nosotros alabamos a Dios porque a pesar de ello siguen testimoniando con valentía y fidelidad su fe. Su ejemplo nos ayuda a no dudar en tomar posición en favor de Cristo, testimoniándolo con valentía en las situaciones de cada día, aun en contextos aparentemente tranquilos. En efecto, una forma de prueba puede ser también la ausencia de hostilidades y de tribulaciones. En efecto, una forma de prueba puede ser también la ausencia de hostilidades y tribulaciones. Santa Teresita, no, esto ya lo conté, déjeme decir. Voy a brincarme porque ya no me queda tiempo. Dice el Papa, además de como ovejas entre lobos, el Señor también en nuestro tiempo nos manda como centinelas en medio de la gente que no quiere que la despierten del adormecimiento mundano. Chécate esto, que ignora las palabras de verdad del Evangelio, construyéndose sus propias verdades efímeras.
Y si vamos allí o vivimos allí y decimos la palabra del Evangelio, esto incomoda y nos mirará y no nos mirarán bien. ¿Cuántos también? Estoy revelando muchas cuestiones a nivel privado, ¿eh? Pero menos mal que no estoy diciendo nombres. ¿Cuántas veces cuando se va conversando con otros misioneros o evangelizadores o sacerdotes, sin saber cómo pienso, creyendo que soy más de uno más de ellos, se sacan el típico, las típicas preocupaciones de que, no, sabes que yo no me gusta meterme en problemas, ¿verdad? Por eso evangelizo así y así, 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 ¿verdad? Mejor oro por ellos. Siempre es la oración cuando te sirve como pretexto. No, yo oro por ellos, yo oro por ellos. Oye, pero hay muchas cosas que se tienen que decir. Fíjate lo que dice aquí el Papa. Además de como ovejas entre lobos, el Señor también en nuestro tiempo nos manda como centinelas en medio de la gente que no quiere que la despierten del adormecimiento mundano, perdón, que ignoran las palabras de verdad del Evangelio, construyéndose sus propias verdades efímeras. Y si vamos allí o vivimos allí y decimos la palabra del Evangelio, esto incomoda y nos mirarán y no nos mirarán bien. Les he platicado, ya nada más les digo nomás así por encimita, ya no me da tiempo para explicarles con detalle, pero me ha tocado, ustedes saben que hablo frontal en este sentido, que me viene valiendo si después no me vuelven a invitar, o si me reportan, o si me cierran las puertas, lo que quieran. Pero es chistoso que no han sido pocas las ocasiones en que después de que yo hablo, el líder, a veces diáconos, se levantan y empiezan a decir todo lo contrario, ¿eh? Y me acuerdo en una ocasión un diácono se levantó y empezó a decir, mire, lo del hermano, lo que dijo está bien, etcétera, pero no tengan miedo, no tengan miedo, porque... Y empezó a decir exactamente todo lo contrario, todo lo contrario. Retiros que me toca compartir con otros evangelizadores, cantantes, católicos, etcétera, igual la misma cosa. Tenemos un pánico a decir las cosas como debieran de ser. Y hay que decir la verdad. Muchas veces es ¿por qué? Porque no se te vaya la gente. Porque tienes un salario y si se te va la gente, pues bueno, como ahora se mide no tanto por la calidad, sino por la cantidad, pues mira, ¿verdad? Los congresos por eso así se manejan, tristemente, en la mayoría. Porque después, imagínate, ya no te compran el CD. O porque tantas otras razones que tú dices, qué grave es estar evangelizando con este tipo de actitudes. Tan cobardes, porque eso es lo que es, tan cobardes. Termino con las últimas palabras que dio el Papa el día de ayer en el Angelus, pero en todo ello el Señor nos sigue diciendo, como les decía a los discípulos de su tiempo, no teman, no olviden esta palabra siempre cuando tengamos alguna tribulación, alguna persecución, algo que nos haga sufrir. Escuchemos la voz de Jesús en nuestro corazón, no tengan miedo, no tengan miedo. Sigue adelante, yo estoy contigo. No tengan miedo del que se burla de ustedes y los maltrata, y no tengan miedo del que los ignora o del que por delante los honra y luego por la espalda combate contra el Evangelio. Aquí fíjense, yo estoy diciendo eso y quizá muchos están imaginándose gente fuera de la iglesia. Yo me imagino gente dentro de la iglesia porque ha sido mi experiencia. O sea, los que te empiezan a dar la puñalada a veces es misma gente de la iglesia, inclusive gente de la jerarquía. Pero les repito lo que muchas veces les he dicho y que lo he aprendido de los santos. Cuando tú ves la historia de los santos, ves que siempre en su tiempo la iglesia en unos puntos ha estado mejor o peor, pero siempre ha habido malos sacerdotes, malos obispos, malos líderes, etcétera, que terminan persiguiendo a los que en el futuro iban a ser canonizados. Pero estos santos entendieron que Dios no corrige a su iglesia con luteros, con cobardones que se van y se crean su propia religión, su propia secta, ¿va? Dios corrige a su iglesia generando santos desde dentro. Precisamente cuando vas identificando que las cosas no vienen es cuando tú dices, con mayor razón me quedo. Con mayor razón tengo que dar en la medida de mis posibilidades testimonio.
Con mayor razón tengo que predicar la verdad como debe ser. Pues va por aquí lo que dice el Papa. No tengan miedo del que se burla de ustedes y los maltrata, y no tengan miedo del que los ignora o del que por delante los honra y luego por la espalda combate contra el Evangelio. Hay tantos que por delante te sonríen, pero por la espalda combaten contra el Evangelio. Todos los conocemos. Jesús no nos deja solos porque somos preciosos para Él. Por ello, no nos deja solos. Cada uno de nosotros es precioso para Jesús y nos acompaña. Aquí solamente es una mención rapidito porque les decía que el acompañamiento de Jesús, la formación de Jesús no solamente es a nivel intelectual, sino sobre todo a nivel espiritual. Les digo rapidito una anécdota que pone el cardenal, una reflexión que pone el cardenal Sara en su libro La fuerza del silencio. Él dice, Marta se desesperó y pidió ayuda. Dile a María que está escuchándote ahí nada más a tus pies, que me ayude con las labores. Dice el cardenal Sara que Marta se cansó, se sintió sola en el trabajo porque no estuvo primero a los pies de Jesús como estaba María. No está mal estar trabajando y las actividades, etcétera, pero tarde o temprano te vas a sentir solo, abandonado, te vas a quejar de que no te ayudan por el hecho de que no estás como María a los pies. Cuando estás como María a los pies del Señor, después la actividad misionera tiene sentido. Y por ahí empieza lo más grave, porque yo invito a sacerdotes, consagrados, laicos, cantantes católicos, evangelizadores a que revisen cuánto tiempo pasan delante de Jesús Eucaristía. Si tienen misa diaria, si tienen oración diaria, pues por eso que estamos como estamos. Y la gente te seguirá guiando, siguiendo por el talento que Dios te ha dado. Sabes cantar bonito, sabes hablar bonito, etcétera, pero tu evangelización es hueca. Aunque veas gente llorando. En este sentido, los más grandes evangelizadores, por ejemplo, yo les diría serían los monjes cartujos, por ejemplo, las carmelitas descalzas, en un claustro, orando y trabajando, pero totalmente consumiéndose por la salvación de las almas. Pero a veces qué ingenuo que nosotros creemos que es mi predicación, es mi canto el que movió corazones. No seas payaso, compadre. No seas payaso. Si bien nos va, algunos maquillan. No, ese es el Espíritu Santo a través de esa canción, lo que sea, y la maquillamos, ¿va? Si te vas a dedicar a la evangelización, asegúrate que verdaderamente tienes vida eucarística todos los días. Que tienes tu momento de adoración eucarística todos los días. De hecho, les doy clave. Eso, los que me han invitado a comunidades, yo siempre les digo, mira, necesito saber primero a qué horas hay misa y a lo menos una hora que tenga en el día para poder yo tener mi momento de oración. Si es posible, delante del Santísimo es lo mejor, ¿va? Pero si no, un momento para yo tener mi momento de oración. De ahí en más, si me quieren aventar 20 charlas, etcétera, pues acábenme en el día. Pero esto no me lo quiten. Porque nadie da lo que no tiene. Y muchos creen que están dando cosas de Dios, pero es pura faramaya, es pura envoltura, puro maquillaje. Y termina diciendo el Papa que la Virgen María, modelo de humilde y valiente adhesión a la palabra de Dios, nos ayude a comprender que en el testimonio de la fe no cuentan los éxitos. Te la repito eso. Nos ayude a comprender que en el testimonio de la fe no cuentan los éxitos. En el testimonio de la fe no cuentan los éxitos, sino la fidelidad. La fidelidad a Cristo, reconociendo en cualquier circunstancia, también las más problemáticas, el don inestimable de ser sus discípulos misioneros. Automáticamente cuando yo escuché esto, se me vino aquella frase y con la que voy a terminar de Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta.
no estamos llamados a ser exitosos, ni siquiera en la evangelización, ¿eh? Estamos llamados a ser santos, a ser llamados a ser fieles a Dios. Si soy fiel a Dios y vienen éxitos, tanto seculares como en la evangelización, bendito sea el Señor. Pero estamos llamados a ser fieles a Dios. De hecho, déjenme agregar una cosita más, se me vino ahorita a la mente. Uno de los biógrafos de Carlos de Foucault, del beato Carlos de Foucault, me encanta una frase que él dice. Dice, Dios amaba tanto a Carlos, a Charles de Foucault, tanto, que lo mandó a evangelizar musulmanes al desierto y le dio el privilegio de no convertir a uno solo. Yo sé que para unos dirá, ¿cómo puede ser posible esto? Etcétera. Para más de un evangelizador que está acostumbrado a medir por número, por cuestiones explícitas, públicas como tal, se va a quebrar con la cabeza con esto. Ya no me da tiempo para explicarlo, ¿eh? Pero fíjate, Dios amaba tanto al beato Charles de Foucault que lo mandó al desierto a evangelizar musulmanes y le dio el privilegio de no convertir a uno solo. Te la dejo al costo. Que Dios te bendiga.